Pues bueno, como comentaba, comparto la presentación con Carite. Os presentamos los laboratorios de innovación pública que estarían dentro de un proceso de solución de problemas de la administración pública. Es un proyecto que está en proceso y en fase conceptual. Yo creo que tenemos bastante desarrollada y bastante definida lo que es la fase conceptual, pero no hemos pasado de ahí todavía. Por lo tanto, hoy veréis que os presentamos muy conceptualmente el proyecto. Por lo tanto, es un muy buen momento para en un foro como este presentaros dónde estamos, que estamos en proceso, para que luego podáis pues opinar, decir la vuestra y sobre todo muy abiertos nosotros a vuestras opiniones y a vuestras ideas de mejora y de hacia dónde ha de ir este proyecto, ¿no? Está muy basado en lo que es el pensamiento del propio Fórum de Recursos Humanos del sector público y basándonos en el propio manifiesto, ¿no? El Fórum últimamente pues, ha realizado este esfuerzo de sintetizar y concretar sus funciones, su misión y su pensamiento en este manifiesto, ¿no? Y hemos aprovechado el propio manifiesto para crear los laboratorios de innovación pública. Va plenamente ligado, como veréis, todo seguido, ¿no? Y luego hablaba yo antes en la intervención del apartado anterior, ¿no? Gestión del conocimiento. Es básico el conocimiento, en este caso del trabajador público, para detectar cuáles son los problemas para llegar a una solución, ¿no? Este sería, muy en resumen, el proceso de los laboratorios de innovación pública, ¿no? Entrando ya más en materia. Esta frase que veis aquí está sacada tal cual del manifiesto, tal cual. Es una de las entradas al principio de explicación del manifiesto, ¿no? Si me permitís leerla muy rápidamente, pues la transformación de las administraciones públicas es un reto que ha estado postergado demasiado tiempo y que hoy, con el impacto de los procesos de digitalización, los cambios sociales y la presión ejercida por la pandemia, ha devenido en urgente. Bueno, eso está en nuestro manifiesto y esto motiva, es perfectamente un leitmotiv motivador de un proyecto como los laboratorios de innovación pública. De entrada partimos de un análisis de situación de la administración pública, ¿no? Una valoración que se hace desde la calle, desde la ciudadanía, tendiente a negativa, ¿no? Evidentemente, esta que veis ahora es una foto de lo negativo. Podríamos poner el reverso y evidentemente hay muchas cosas positivas, ¿no? Pero como vamos a solucionar problemas, nos basamos en el análisis de problemas. Y en este caso, aquí tenéis pues un resumen de lo que sería la percepción de la administración pública por parte de la ciudadanía, ¿no? Y también del propio trabajador público, ¿no? Se percibe, bueno, hay desmotivación en muchos equipos, en muchas unidades de la administración pública. Si seguimos en el sentido de las agujas del reloj, desconfianza de la ciudadanía hacia todo lo que es la política en general, dentro de la cual el ciudadano evidentemente mete todo, mete de gobiernos, mete funcionarios, mete trabajadores públicos, mete políticos, mete representantes públicos. Hay una desconfianza, sensación de que la administración pública no resuelve o tarda mucho en resolver problemas, es lentitud, de que hay un punto de analogía, no está al día con la revolución tecnológica, no está al día de las herramientas tecnológicas. Hay mucha capacidad tecnológica por aprovechar, especialmente en la administración pública, que la sensación es que va por detrás del mundo privado. La lentitud de la que hablábamos, burocracia, uno de los males clásicos de la administración, todavía no del todo resuelta a través de la tecnología. Todavía se puede aprovechar mucho más para reducir la burocracia de la administración, una cierta ineficacia relacionado con todo lo que hemos hablado y una distancia, comentábamos también antes, cuando hablábamos de desconfianza, entre lo que es la población, la sociedad y el sector público o la política o como queráis llamarle, ¿no? Aquí hay un factor clave
que es que la sociedad no es estática, sino que se mueve y evoluciona. No es lo mismo la sociedad española de, por ejemplo, principios de los 80 o de los años 80 que la de ahora. Hay una inquietud más grande, una consolidación de la democracia mucho mayor y, por lo tanto, una necesidad y unas ganas de opinar y de hablar a la cual se tiene derecho. Se ha percibido y se ha asentado que se tiene derecho a esto. Una sociedad más formada, más inquieta, unas nuevas generaciones pues muy formadas y todavía más inquietas. Y bueno, por decirlo de alguna manera resumida, la sociedad ya no está para votar cada 4 años, sino que tiene herramientas para votar cada día, ¿no? En un sentido simbólico. Votar igual opinar, ¿no? Herramientas tecnológicas, herramientas de cualquier tipo, a través de la cual podemos cada día expresar nuestra opinión, ¿no? Y herramientas que dependen de nosotros. Un tuit bien puesto y bien redactado puede provocar una auténtica revolución, como hemos visto multitud de veces, ¿no? Por tanto, todo ha cambiado, no ya solo el COVID, la revolución tecnológica, sino la propia sociedad, que exige otras cosas a la administración pública y a la política, y tal vez la respuesta de la administración es lenta, ¿no? En todo esto se basa pues la idea, ¿no? Estos conceptos están sacados tal cual del manifiesto también. Como veis, va muy apegado a nuestro manifiesto. Son conceptos directamente trasladados del manifiesto aquí, que serían un poco el reverso, ¿no? En ese manifiesto, ¿qué queremos decir de la administración pública? ¿Cómo se soluciona ese estado de antes, ¿no? Que veíamos en el anterior slide, ¿no? De entrada, pues innovación. Es evidente que la administración pública ha de estar abierta a cualquier tipo de innovación, mucho más de lo que está ahora, ¿no? Es habitual en la administración, pues, que procesos no se innoven, ¿no? Y que se hagan de la misma manera siempre, por falta de motivación, por falta de políticas de innovación. Se pide también cercanía, pedimos cercanía a la administración pública. Esto va en relación a esa distancia que hablábamos entre ciudadanía y administración. Pedimos agilidad, mayor agilidad en la resolución de los problemas. Transformación digital. Aquí pues la intervención anterior de Luis Aparicio pues ya lo ha dicho todo, es evidente. Tecnología, relacionado, son herramientas que nos permiten mejorar muchos de esos procesos tradicionalmente complicados en la administración pública, y veíamos antes burocracia, poca eficiencia, etcétera. Se pide eficiencia. Cambio cultural, Luis también ha mencionado este concepto y es fundamental. Para dirigirte a los ciudadanos no es solo abrir una ventana X, tecnológica, la que sea, sino que requiere un cambio cultural de toda la administración y de sus trabajadores públicos para entender que la sociedad ya no es la misma, que el ciudadano tiene derechos, que hay que atender esas demandas, aprovechar ese conocimiento, ordenar ese conocimiento, sacarle provecho, etcétera. Aquí hay un proceso de cambio cultural muy importante que se ha iniciado en muchas administraciones, pero que todavía requiere un cierto recorrido, ¿no? Y finalmente personas, ¿no? También Luis lo decía, las personas en el centro de la solución, en el centro de la administración en este caso, ¿no? Estos son los 5 principios del propio manifiesto, ¿no? Y los hemos tenido muy en cuenta a la hora de crear los laboratorios, ¿no? Apertura, reitero en lo mismo, la necesidad de apertura de la administración pública. Aprendizaje, la necesidad de que la administración y sus trabajadores y equipos estén abiertos a un aprendizaje permanente, a una innovación permanente. Conexión, que quiere decir entre unidades, entre ministerios, entre consejerías, entre direcciones generales. Tenemos una tendencia no solo ya partidista, más allá de eso, a crear verticales, ¿no? A crear silos que no se conectan entre ellos. Es muy importante la conexión entre todas las unidades de la administración pública. Flexibilidad en todos los sentidos, de pensamiento, de procesos, y aquí entraríamos ya también en un tema muy de recursos humanos, flexibilidad de entrada, flexibilidad de salida en la administración pública.
innovando, cambiando el modelo actual de acceso. Y valor, ¿no? La creación de valor. Se me permite la redundancia, poner en valor la creación de valor, cosa que a menudo pues, la administración pública no llega a ello, ¿no? Al análisis del valor que ha creado y la mejora del mismo, ¿no? Estos son 5 principios, los 5 principios del manifiesto que alimentan los laboratorios, ¿no? Llegamos ya al laboratorio, ¿no? ¿Por qué un laboratorio? ¿A qué responde este concepto? De entrada, como fórum de recursos humanos del sector público, todavía somos pequeños. Somos una unidad de reflexión, una unidad de propuesta, una unidad de reflexión, propuesta, conocimiento, que seguro puede influir en procesos de la administración pública, pero no somos suficientemente potentes, ni nosotros ni nadie, como para atacar el todo de golpe, ¿no? Para atacar a la pública de golpe y provocar un cambio de golpe en toda ella. Bueno, atendiendo, pues, y siendo realistas con nuestras posibilidades y tamaño, la idea es diseccionar la administración pública, atacar por unidades. No podemos transformar el todo, pero sí una unidad o unidades de la administración pública. Una dirección general, una dirección de servicios, un ámbito X cualquiera de la administración pública. Eso sí que podemos ser capaces de transformarlo. Y de ahí laboratorio, ¿no? Basado en conceptos como las incubadoras o aceleradoras de startups o de empresas, pues un poco lo mismo, cogiendo una unidad X de la administración pública, poniéndola en nuestro laboratorio, diseccionándola, analizándola con sus propios protagonistas, con las personas que trabajan ahí, detectando dónde están los problemas, relacionado con todos los principios que hemos hablado hasta ahora, cuáles de esos problemas realmente están ahí, qué márgenes de mejora ven, qué herramientas les faltan, y ahí sí que podemos, después de un análisis, después de escuchar, interiorizar y proponer un análisis, podemos proponer soluciones concretas para que esa unidad realmente responda a una administración pública del siglo XXI con todos los principios que hemos visto, que nos hablaba Luis antes y que en los anteriores slides he intentado situar. Y unidad a unidad, pues es nuestro grano de arena, nuestra gotita en el mar para mejorar toda la administración pública y llevarla a este proceso de cambio y modernización que tenemos todos detectadísimo y muy analizado en el propio fórum, ¿no? ¿Y qué es este laboratorio, no? Y aquí yo comento esta diapositiva y me quedaré aquí. Luego viene Carite, que pondrá más el foco en el funcionamiento de estos laboratorios, ¿no? Tenemos todos estos principios que hemos visto antes. Estos que vemos aquí también sacados del propio manifiesto, innovación abierta, soluciones, relaciones, escuchar, escalar, aprender. ¿Cómo ponemos todo eso en una coctelera y sacamos una definición, ¿no? Pues esta es la definición que hemos sacado, ¿no? Desarrollar un laboratorio de innovación pública propio, que son equipos de trabajo de entre 5 y 7 integrantes, lo podéis leer aquí, no hace falta que lo lea yo, pero que es una definición que recoge todos estos principios, en lo cual es básico las relaciones personales, la innovación, el escuchar, el aprender, el escalar procesos que luego sirvan para siguientes unidades, por supuesto, encontrar soluciones. La definición sería esta, que recoge todos estos principios. Y a partir de ahora sí que cedo la palabra a Carite. Carite, como tengo yo la presentación, si quieres voy pasando y me dices tú cuando paso. En esta está perfecto. La palabra ¿empiezas con esta? Sí, sí. Perfecto. Adelante. Muchísimas gracias, Carles. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Este concepto laboratorio, bueno, es para empezar en pequeñito, pero es verdad que estamos pensando en grande. O sea, no estamos pensando en hacer algo de andar por casa. Estamos pensando en hacer algo de mucha calidad y hacer lo que precisamente la administración pública necesita hacer, que esta es contestar esta pregunta, ¿cuál es mi siguiente paso más inteligente? Es realmente lo difícil.
Entonces, me sirve esta transparencia que has preparado porque principalmente frente a cualquier estructura de innovación tradicional, donde se empieza siempre de innovación tradicional en un entorno conocido, que no cambia, o sea, más parecido al siglo XX, normalmente partimos de expertos que tienen una idea que rápidamente aceptamos, porque el mundo era complicado, no complejo, y entonces, bueno, nos parece que los expertos son las personas que saben, y esa idea se traslada a planes que se implantan de manera lineal. Frente a este modelo, lo que proponemos es trabajar en un formato que parta de principios, que yo creo que Carles los ha resumido perfectamente, los ha ido extrayendo del manifiesto, que parte de principios que estén aceptados. Nosotros propusimos a debate en el manifiesto esos 5 principios que comentaba, pero evidentemente esto es algo que va a ir cambiando seguro. Las plataformas de innovación abierta, el modelo de laboratorio que proponemos, se trata que parta más, que ponga más incidencia en las relaciones que en los conocimientos. Y justo aquí has marcado la palabra relaciones. Y es interesante porque Carles y yo no nos hemos coordinado para preparar esto. Dijimos, bueno, vamos y generamos una conversación. Es más importante las relaciones que los conocimientos. No es que los conocimientos no sean importantes y solo las relaciones, es un gradiente, ¿no? A veces serán conocimientos y a veces relaciones, pero tenemos que ir moviéndonos ahí, en un modelo de innovación que se centre más en la escucha que los expertos, en un estilo de innovación que se centre más en las soluciones, en buscar soluciones, que en los problemas, en un modelo de innovación que se centre más en aprender que en planes preconcebidos, estratégicos, aprobados por secretaría, con presupuestos. Sabemos la dificultad de la administración pública. Y que se centren más en escalar procesos que en escalar proyectos. Cuéntame tu proyecto, qué estás haciendo, yo lo voy a implantar. ¿Cómo lo has hecho? Son más importantes los cómo que los qué. Vale, no sé cuál es la siguiente. Pásame. Vale, estamos proponiendo unos laboratorios de innovación que se están estructurando, o sea, los laboratorios de innovación, hablaba Carles, trabajar unidad a unidad, es decir, cada administración trabajaría con una unidad de innovación. Vamos a ir explicando todo. Pero ¿sobre qué principios nos estamos basando? Nos estamos basando, bueno, en un principio de metodologías Lean, yo creo que seguramente las conocéis, pero voy a dar como una palabra, si no, para abrir mentes, para la persona que no lo conozca, que no es obligatorio conocerlo. Metodologías Lean, que es cero desperdicio, muy ligada a la aportación de valor, quitar todo lo que no aporte valor, y en este caso hablamos de valor público. Design Thinking, que es pensamiento de diseño. Vamos a pensar en la solución, vamos a pensar el cómo desarrollar esto. Los 4 pasos para la epifanía de Steve Bland, que principalmente se centran en primero descubrir, luego idear, luego desarrollar y aprender, y en metodologías ágiles, que seguramente no se pueden implantar tal cual, no dejan de ser una herramienta. Antes he hablado de herramienta de tecnología, ágil es otra herramienta, es una metodología, pero sí que hay cosas que podemos rescatar y sobre todo en este círculo o en estas unidades de innovación. Bueno, por supuesto los ODS y la Agenda 2030, que es un foco y sobre todo ataca los grandes desafíos que tiene la humanidad, y yo creo que lo resume muy bien. El gobierno abierto, yo creo que es la carta blanca en la que la administración se tiene que mover, y sobre todo en el nuevo siglo XXI, y lo que nos ha traído y lo que ya reconocemos todos, que es la emergencia, el caos y la complejidad. Dentro del caos hay orden y tenemos que gestionar la complejidad, y aquí hay una ciencia que lleva muchos años trabajando y es súper interesante. Y nos movemos con expertos que se mueven en este marco conceptual. No sé cuál es la siguiente, Carles. Vale, pásame esta, que luego volvemos. Vale, esto es un poco el diseño que proponemos para los laboratorios. Es todavía un modelo conceptual en el que estamos trabajando y está basado en el Design Thinking, si conocéis el doble diamante. Nosotros hemos definido 3 diamantes. Bueno, ¿qué son los laboratorios de innovación? Los laboratorios de innovación pública son un espacio para que estas unidades de la administración de vuestros equipos trabajen. Carlos nos decía, unidades de 5 o 7 personas para dirigir el proyecto.
Luego, evidentemente, tendremos que ir incorporando agentes. Pero básicamente es, los dos, bueno, son diamantes, cada diamante lo que abre es un momento de divergencia, es decir, de entender, vamos a abrir, vamos a mirar, vamos a entender, son ágiles, ¿eh? Y un momento de convergencia. Vale, ya hemos mirado, vamos a tomar decisiones, vamos a poner foco y volvemos a abrir la siguiente etapa. Entonces, este modelo de diamantes nos permite movernos en estas dinámicas de abrir y de cerrar. La primera sería una etapa de escucha, para pasar a una etapa de co-creación, a una etapa de desarrollo prototipado, a una etapa de validación de ese prototipado, y esta parte de la administración pública nos parece fundamental porque siempre hay que validar el prototipado, pero en este caso en la administración hay que validar cada parte. ¿Por qué? Porque estamos en un sándwich, tenemos una parte política y tenemos una parte ciudadana, entonces cada parte hay que ir validándola. Y una parte de escalado, hablábamos de escalado del proceso, no del proyecto. Vale, no nos vamos a detener mucho en explicar cada parte, pero sí por lo menos cada diamante. El primer diamante, que es la escucha, sería para descubrir el problema y definir el problema. Es decir, no partimos de que somos expertos y conocemos los problemas. Podemos estar hablando de un problema de gestión que tenemos en la parte de gestión de personas, pero como gestores de personas podemos abrir la unidad de innovación a cualquier parte de nuestra administración y detectar que el problema que tenemos que descubrir es otro, porque las personas siempre van a estar en el centro, siempre. Descubrir el problema y definir el problema. El siguiente diamante, que es la co-creación, lo abrimos para descubrir la solución y hacer una prueba de concepto de la solución. ¿Vale? Aquí es muy importante el mapeo de agentes, identificar oportunidades. Sobre todo esta parte de identificación de oportunidades es donde vamos a mirar claramente la Agenda 2030, cuáles son estos grandes desafíos y estas oportunidades que se nos abren, y codiseñar la solución. Y luego el siguiente diamante, que sobre todo desde donde vamos a trabajar más en iteraciones cortas, de manera iterativa, para diseñar el prototipo, testearlo y poder escalarlo. Vale, esto básicamente es la estructura de lo que sería un laboratorio y donde una unidad de innovación, donde un grupo de personas de la administración podría empezar a poner en práctica una metodología de hacer diferente. Cuando se consiguen que 3, 5, 12, 15 laboratorios se pongan en marcha, ya no estamos hablando de laboratorios de innovación, estamos hablando de una plataforma de innovación abierta. Esta plataforma de innovación abierta, el concepto es muy importante porque es la estructura que nos va a permitir avanzar hacia un nuevo paradigma. Es decir, si cada cierto tiempo, cuando van avanzando los diferentes laboratorios, nos juntamos, podemos generar, y aquí sí, Carles, un espacio de compartir conocimiento, es cuando podemos empezar a aprender unos de otros, podemos empezar a descubrir qué está emergiendo, cuáles son el machine learning que decía Luis, qué estamos aprendiendo, cuáles son los patrones, y es donde podemos empezar a generar una red de actores que verdaderamente crean que el cambio pasa por ellos, porque nosotros movamos ficha, y esto es fundamental. Y esto es la propuesta de valor que trae el Fórum, el modo conceptual, sobre todo, de momento. Nos gustaría mucho oíros, ver cómo suena esto, que nos digáis si pensáis que estamos locos o locas y que podamos charlar al menos el tiempo que llevamos. Ese es Pau, el de control del tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos, Pau. Vamos bastante bien, son las 10 y 10 minutos y por tanto, digamos, nos podemos dar un margen de 5 minutos de retraso, por tanto tenemos entre 10 y 15 minutos para que si se generan preguntas, etcétera, etcétera. Lucía ya quiere intervenir, pues adelante, Lucía. Bueno, lo primero, saludaros, encantada de veros. Por fin hoy no estoy con el móvil para arriba y para abajo porque vaya, la última reunión fue surrealista. Y enhorabuena una vez más por organizar todo esto. Bueno, yo quería, primero felicitar a Luis por la exposición tan buena y a Carite, que me encanta. Claro, cuando yo iba a intervenir, ya lo has dicho tú todo, con lo de las personas en el centro y lo de esas relaciones, ¿no? Entre personas, procesos, tecnología, porque tú lo sabes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que los procesos y la tecnología, trabajar por y para las personas, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Respecto al tema de los laboratorios, bueno, a mí todo el tema de innovación, como sabéis, por a quien no me conozca, yo trabajo en la Junta de Andalucía
y me meto en todos los fregados habidos y por haber para intentar mejorar como sea nuestra administración pública, ¿no? En concreto la Junta, pero bueno, compartiendo y aportando todo lo que pueda y le pueda servir a otras administraciones. El tema de los laboratorios, yo sí quería comentaros que en la Junta de Andalucía ya hay una iniciativa y es muy parecida a lo que estáis planteando, ¿vale? Aquí hay una comunidad de personas innovadoras a la que yo pertenezco. El año pasado estuve coordinándola, este año he dado paso a otras personas, aunque sigo perteneciendo a la comunidad, que se llama Innovanda. Y dentro de Innovanda hay un laboratorio de innovación que se puso en marcha el primero en el 2019. Yo no sé si os llegué a comentar que ahí presenté el proyecto de teletrabajo justo un año antes de la pandemia. Me llamaron loca, fijaros por dónde, y se llama InnoLab y tiene la metodología muy parecida a la que estáis comentando, ¿no? Con equipos de trabajo y demás. Bueno, pues todo esto lo hace la Junta de Andalucía entre empleados públicos de la Junta de Andalucía durante 5 o 6 meses y además sigue las metodologías Agile, de Design Thinking, de construir, de aprender, o sea, es decir, aparte de presentar el proyecto y llevarlo hasta el final a un prototipo, pues también en el camino se les da mucha formación, ¿no? Luego, muy parecido, yo os voy a contar un poco lo que creo que existe para después haceros una propuesta, ¿no? En la Junta también, aparte de esta comunidad de innovadores, existe otro programa muy relacionado con la gestión del conocimiento que se llama Embajadores del Conocimiento. Yo, si queréis, después os paso toda la información, porque hay muchísima información en Internet, vamos, en Internet y en el propio IAP, ¿no? Todo esto lo lidera el Instituto Andaluz de Administración Pública y es un programa que se llama Embajadores del Conocimiento que igualmente trabajan sobre proyectos, pero proyectos reales, problemas reales que afectan aquí a las unidades de la Junta de Andalucía. Y por último, y así relacionado, aquí en la Junta están las comunidades de prácticas, ¿vale? Que son algo parecido, ¿vale? Con otra metodología que también, bueno, no me voy a extender, también conoceréis, pero igualmente, ¿vale? Son grupos de personas que trabajan, además de diferentes consejerías, en este caso, que trabajan sobre un proyecto común o sobre un problema común, ¿no? Ahí se detecta primero un problema, no es exactamente igual que la innovación, ¿no? Después, a nivel nacional, sabed que Novagov también tiene su novagov.lab. Es verdad que ellos trabajan mucho con entidades de Sudamérica, pero también a nivel nacional. Y luego el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, tiene el Laboratorio de Innovación Social, ¿vale? Y luego a nivel local, la Federación Española de Municipios y Provincias también trabaja alrededor de laboratorios. Os digo esto porque muchas veces también hacemos muchísimas cosas, como veis, cada comunidad por un lado, el otro por el otro, en fin, y estamos continuamente reinventando la rueda, ¿no? Entonces, cuando Carita hablaba de hacer mucho hincapié en las relaciones, ¿no? Que yo creo que es la base de que este tipo de laboratorios o de comunidades o de todo, al final, es lo más importante, ¿vale? Porque es verdad que la tecnología, los expertos, importantísimo, pero desde luego las relaciones son fundamentales para que el equipo siga, ¿no? Entonces, respecto a las comunidades de prácticas, por ejemplo, y ayer lo estábamos viendo en una comunidad que estamos ahora con el tema del gobierno abierto, con el INAP, que Fernando, que lo veo que está por ahí, también está. Fijaros que lo más importante que decíamos, o el problema que veíamos que era más importante de solventar, era la permanencia en el tiempo, ¿vale? O sea, las comunidades de prácticas empiezan con súper guay, todo el mundo entusiasmado de la muerte, ¿vale? Pero van decayendo en el tiempo, ¿vale? Por múltiples motivos, ¿no? Bueno, primero porque la gente lo hace de manera voluntaria, ¿vale? Participa, pero participa casi de motu propio, no en nombre a lo mejor de una institución. Lo digo porque os dé pistas a lo mejor para que el laboratorio que estáis proponiendo, ¿vale? Se aproveche un poco de los errores, de las debilidades, ¿no? De otras cosas que ya están funcionando. Entonces, esto, aunque sea de comunidades de prácticas, es verdad que la permanencia en el tiempo, pero yo creo que en el caso de los laboratorios de innovación, y yo he participado en ellos, en el caso concreto de Andalucía, ¿qué pasa? Vale, el proyecto que se hace llega a su fin, llega con un prototipo, hay un proyecto real, pero ¿qué ocurre? Que al final está autorizado a que tú participes en el proyecto por parte de tu staff, ¿vale? Pero el staff no hace suyo ese proyecto.
No lo hace, con lo cual, bueno, pues tú llegas, no os voy a hablar del teletrabajo porque sí era un poco locura, ¿no? Con lo cual, aunque después de un año se demostró que no, ¿no? Pero allí había 6 proyectos más muy reales, pero muy reales, tanto de empleo como de igualdad, ¿vale? En el que colaboraban gente de toda Andalucía con proyectos concretos para poner en marcha y que mejorarían los servicios públicos, y a día de hoy me consta que, bueno, que están ahí y que no han calado. ¿Y por qué no han calado? Porque las personas que vienen a esos laboratorios, os digo, vienen con la autorización, evidentemente, de nuestros superiores jerárquicos, entre otras cosas porque entonces eran en Sevilla, eran presenciales. Y bueno, aunque ahora no son presenciales, también tienes que tener autorización por parte de tu centro de trabajo para que te dejen ir a un laboratorio a formarte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no tienen el impulso de arriba. Y como no tienen el impulso de arriba, no lo hacen suyo. Y como no lo hacen suyo, no lo venden. Y en el camino se pierde. Entonces, quizá por ahí, como novedad, ¿no? El planteamiento tendría que ser que desde primera hora calara en la organización, porque por mucho, de verdad, lo del voluntarismo, yo soy la primera responsable de vender siempre voluntarismo, pero ya es verdad que la experiencia me está diciendo que con eso solo no sirve. O sea, que solo con el entusiasmo y con el voluntarismo de un montonazo de personas preparadísimas y con ganas de compartir y de aprender y de impulsar este tipo de proyectos, no sirve, ¿sabes? Se quedan ahí y ya. Igual me he extendido un poquito. Perfecto. Gracias, Lucía. Carite, que habías levantado la mano. Vale, la había apagado porque también, había visto que estaba Carles. Bueno, sí, yo contesto rápidamente, le doy a Carles. Conocíamos estas iniciativas, aún así, muchísimas gracias y sobre todo por la reflexión, el por qué fallan. Conocemos estas iniciativas y realmente lo hemos explicado muy rápido, pero hablamos de que aquí hablamos también uno de los modelos conceptuales sobre los que trabajamos, un modelo epistemológico que usamos es la gestión de la complejidad y del caos. Y esto es fundamental en esta parte. Entonces, en la medida que y también hablaba de la validación, decía, la administración pública es fundamental validar cada parte, precisamente para trabajar esto. Es decir, si tú trabajas de manera ajena a la realidad que tienes, no va a salir, es imposible. Pero también tenemos la experiencia contraria. Cuando se hacen procesos donde se ha incorporado bien a la parte ciudadana y se ha ido construyendo, es imparable. Es imparable. Entonces, la selección del mapa de agentes, de cómo trabajo con cada agente, es fundamental. Es verdad que el modelo es muy parecido porque estamos trabajando con diseño de pensamiento, con design thinking, básicamente, pero el modelo que hay detrás de gestión de sistemas humanos complejos cambia. De todo lo que hemos estudiado, hoy no está Marcelo y le teníamos que haber mencionado expresamente, que nos está acompañando en la definición de estos laboratorios de innovación pública, y yo creo que le vamos a llamar laboratorios de innovación pública sostenible. Yo de la intervención de Lucía, os propongo que le pongamos este apellido sostenible socialmente, ¿no? Para que se puedan medioambientalmente y económicamente. Yo solo quería comentar de la intervención de Lucía. Yo creo que tenemos que separar claramente lo que son las comunidades de prácticas de los laboratorios de innovación, ¿no? Y todo lo que sean híbridos corre el riesgo de no tirar para adelante, ¿no? La comunidad de prácticas, que efectivamente, por ejemplo, la Diputación de Barcelona tiene desarrollada un sistema interesante. Aquí sí que pues, el trabajador acude con permiso de su superior, pero hace un trabajo que luego puede ser o no ser útil, ¿no? El laboratorio ha de implicar a toda la unidad, empezando por el jefe, empezando por el superior jerárquico. O sea, no es enviar uno o dos trabajadores a ver qué se dice allí y qué podemos aprovechar, sino que ha de ser toda esa unidad quien se meta adentro y, por lo tanto, el de arriba cree y, por lo tanto, se supone que la solución a la que se llegue se va a implementar. ¿Vale? Con un contrato, con una solución concreta, con una ayuda o acompañamiento a la implementación, etcétera, ¿no?
básicamente me sale decir esto de la intervención de Lucía, separando claramente los dos conceptos. Claro, si hacemos laboratorios en los cuales viene trabajadores de unidades, pero entonces sí que entramos en ese terreno de que, bueno, que como experiencia está muy bien, pero no se va a implementar, ¿no? Yo en cualquier proyecto de innovación que he trabajado en administración pública, básicamente desplegando gobiernos abiertos, claro, o estaba el primo de Zumosol detrás o el proyecto no tiraba, ¿no? Entonces, lo fundamental cuando lo teníamos definido era, pues, que el alcalde cogiese o entrar en una reunión de junta de gobierno con el alcalde y todos los concejales allí, tú sentado al lado y allí el alcalde él mismo presenta el proyecto de gobierno abierto y pide a todos sus colaboradores que él cree en esto, que esto es prioritario y que se ha de implementar. A partir de ahí tú tienes la figura del primo Zumosol detrás y a ver cuál es el gallito que presenta problemas al desarrollo del proyecto, ¿no? Un poco sería lo mismo. Si implicamos a toda la unidad con su jefe dentro, pues el proyecto ha de tirar adelante. Pero muy de acuerdo con la reflexión. Si esto no está bien tratado desde el principio, puede pasar esto, que es una gran experiencia, que se llega a una solución, pero que luego eso queda ahí, ¿no? Que es un poco lo que pasaba antes de la existencia del gobierno abierto con muchos proyectos de participación ciudadana y similares. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna intervención Raúl más? Vicente ha levantado la mano. Sí, han levantado la mano. Sí, hola. Mirad, bueno, me presento, soy Raúl Vicente, soy profesor asociado en la Facultad de Psicología de Barcelona, en Psicología de Grupos. Entonces, me parece muy interesante lo que estáis planteando y simplemente con intención de aportar, ¿no? Un poco conectado con lo que comentaba Lucía, ¿no? Por ejemplo, Lucía decía, pues igual tenía una idea y lo primero que pensaban es que estaba loca, ¿no? Por ejemplo, que es el comentario que ha hecho. Y está muy bien el tema de las unidades y las labs, pero es como la sensación de que preparamos paracaidistas que lo soltamos en una organización, en un contexto. Entonces, el tener en cuenta, pues, dos elementos. Uno sería el nivel de jerarquización que tiene la institución, ¿no? O sea, habéis hablado mucho de la palabra la jerarquía, el superior, etcétera, y yo creo que eso es un elemento muy importante porque, bueno, está el poder que acepta o integra el cambio o no integra el cambio, ¿no? Y segundo, el tema de cómo se gestiona el conflicto. La innovación es un cambio. Entonces, ¿en qué contexto cultural de esa institución se va a dar ese cambio? ¿Es una institución que evita el conflicto o es una institución que acepta el conflicto y lo integra como un elemento transformador? Entonces, está bien, me parece muy interesante el planteamiento metodológico y del sistema y de los procesos que planteáis, pero como decía Carítez, me agrego al comentario de Lucía, la relación es importante y yo creo que el cómo nos relacionamos en base al poder y cómo nos relacionamos en el eje de evitar el conflicto o aceptar y gestionar y aprender o crecer con el conflicto, pues tiene peso, ¿no? El tema de cómo gestionamos el conflicto tiene que ver con la apertura, ¿no? Que es una palabra que también habéis comentado, el tema de estar abiertos. Eso también es un elemento importante. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Vamos con 10 minutos de retraso, bueno, 9 minutos de retraso, son las 10:24. Si hay alguna intervención, Carite. Sí, brevemente. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias porque creo que pones encima de la mesa cosas muy importantes y sobre todo da pie a matizar esto, ¿no? ¿Cómo entendemos la innovación? La innovación es un resultado de un proceso de aprendizaje. Es verdad que en la época actual la innovación parece que es lo más... Bueno, ya empezamos a utilizar otros conceptos, lo vamos a dejar atrás rápido, ¿no? Pero como que es lo más, hay que innovar. La innovación es un resultado de algo, a la innovación se llegará o no como resultado de un proceso de cambio y ahí el conflicto está, ¿no? Como parte de la vida. Es fundamental incorporar todos estos elementos durante
el proceso, pero sobre todo matizar eso, que la innovación es un cambio, pero no es un cambio radical. La transformación no existe, no se trata de pasar de un estado A a un estado B, existe la evolución. Entonces, ¿cómo ir evolucionando el sistema? ¿Qué es lo que pretende hacer los laboratorios de innovación? ¿Cómo evolucionar el sistema en el que esta unidad, tenemos que poner nombres a las cosas, en el que este equipo de trabajo está inserto? Entonces, es fundamental trabajar con todos estos conceptos y poder generar estos debates, que es lo que nos va a hacer crecer a todos, ¿no? Y poder aprender. Así que muchísimas gracias por las aportaciones.